Bien, mis amados, estamos estudiando Números. Nos toca el capítulo 10. Te quiero recordar que los mandatos y ordenanzas tienen un propósito en Dios. Eso lo vimos en el capítulo 9. Dios estableció la celebración de la Pascua. Había un propósito en eso. Dios solucionó un conflicto respecto de la ordenanza de la Pascua. Y es importante que el pueblo se deje dirigir con Dios. Para que no haya desenfreno. Cuando el pueblo no oye a Dios, hay desenfreno. Pero cuando el pueblo oye la voz de Dios, el pueblo camina por donde tiene que caminar. Ahora, fíjense en el capítulo 10, Dios le manda, acuérdense, Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos saben eso? Entonces Dios es un Dios de orden. Y en este capítulo vamos a ver cómo Dios establece un orden y vamos a ver cómo ellos obedecen ese orden. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover a los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón y los sacerdotes tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Ok. Voy a poner aquí. Dios establece una voz de mando por parte de los sacerdotes utilizando trompetas. Esto es del 1 al 8. Aunque igual podemos aplicarlo el 9. Dice, y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Es hasta el 10, ¿verdad? Ok. Nada de lo que Dios manda tiene despropósito. Todo tiene un propósito. ¿Qué propósito tenían las trompetas? Perfecto. Las trompetas convocaban. ¿Qué más? ¿Qué otro propósito tenían las trompetas? Perfecto. Las trompetas alertaban. ¿Qué más? ¿Qué otro propósito tenían las trompetas? ¿Mm? Para reunirse. Ya eso es convocaban. Ajá. Las trompetas frenaban. ¿Qué más? ¿Para qué más servían las trompetas? Ajá. Las trompetas preparaban para la guerra. Las trompetas también hacían que Dios se acuerde de ellos. ¿Qué más? Ajá. Lo voy a poner antes de para que Dios se acuerde de ellos. Las trompetas anunciaban
y ¿cómo sería esto? Y denotaban fiesta. Ok, las trompetas hacían que Dios se acuerde de ellos. ¿Qué más? Ya está, eso era convocar. Me falta una cosa que es importantísima, que quiero que la descubran ahí. Sí, sí, anunciaban y denotaban fiesta, está perfecto eso. Pero hay una cosa más ahí. Hay una cosa más que tenían que encontrarla. Psst, psst. ¿Qué se llama? Liam, shh, no haga bulla. Va a estar calladito. ¿Qué más? Me falta una. Ayúdenme, por favor. Alguien dígame algo de las trompetas que no sea... Las trompetas son las mujeres cuando se enojan. No, no quiero eso. Eso ya lo sé. Díganme algo de las trompetas. ¿Saben, mis amados? Lo que les falta era para que ellos se acuerden de Jehová también. Y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces las trompetas hacían que el pueblo se acuerde de Dios. Pero un ratito, hay guerra. Hay guerra, oye, hay guerra, hay guerra. Pero espera un ratito. Si la trompeta suena es que Jehová está con nosotros. Vamos a la guerra. Que nos echen a cualquiera, no hay problema. Me imagino que dependiendo de la situación, ellos tenían un tipo de toque. Es lo que pasa en el cuartel. En los cuarteles todavía usan las trompetas, ¿verdad? A veces uno viene temprano y me están izando la bandera, no sé qué, ahí en la 8ª división. Hermanos, qué importante esto. ¿Sabe por qué? Porque esto de alguna manera, ¿quiénes tocaban las trompetas? Voy a poner aquí, eran tocadas por los sacerdotes. Las trompetas eran tocadas por los sacerdotes. Ahora, hermanos, de alguna manera nosotros somos trompetas del Señor. Y no es porque andamos idiotas, sino nosotros estamos para anunciar estas cosas. Nosotros estamos para convocar. El sonido que suena de la trompeta hoy en día es el Evangelio. El Evangelio convoca. El Evangelio hace que los verdaderos pueblos de Dios, que los que son hijos de Dios se acerquen a su pueblo, por decirlo de alguna manera. Hoy hay hombres que salen y tocan la trompeta. Hay hombres que se paran en el mercado y mujeres que se paran en el mercado mutualista, tocando la trompeta de Dios. Y ¿sabe? Hay quienes oyen el llamado de la trompeta. Hay quienes oyen el llamado de la trompeta. Entonces, las trompetas convocaban. Y esto de alguna manera ordenaba a la nación. Ellos tenían un orden. Usted lo va a ver ahorita a continuación cuando ellos parten. Si ellos hubieran estado todo el tiempo mirando la columna y la nube y ellos hubieran aprendido a respetar el orden, hubiera sido fácil. Pero las trompetas estaban para poner orden por causa de que la actitud del pueblo o del ser humano es olvidarse. Y el ser humano siempre está centrado en sí mismo. Entonces, ¿qué iba a suceder? Tras que se empiece a levantar la nube, todo el mundo iba a desarmar y se iba a armar un caos ahí, todo el mundo queriendo salir. ¿No he visto como cuando hay una trancadera aquí en el centro? Están los semáforos, el micro ve que no le va a dar para pasar, pero igual se mete y ¡fum! Y tranca a todo el mundo. Y después todos quieren pasar al mismo tiempo y se arma una trancadera y aparecemos los vivillos y nos metemos por la derecha, por la izquierda. Hay algunos que vienen y están empujando, hay unos que están opeando y se le meten a los que están opeando. Y esto es un desastre. Y por causa de no cumplir el... Liam, quietito.
Hermanos, por causa de no cumplir el orden, por causa de no cumplir el orden, hay caos. Entonces Dios lo que estaba haciendo aquí era ordenando para que no haya caos. Escuche, cada diácono en la congregación tiene un propósito. La hermana Andrea, que es la albacea de la iglesia, la que se encarga de cuidar las cosas están a su cargo, tiene un propósito. Los músicos tienen un propósito, las maestras de niños tienen un propósito, los que ayudan en la parte técnica tienen un propósito. Han sido llamados con un propósito y ese propósito es que el culto sea ordenado, que el orden de Dios sea notorio en el culto. Nada de lo que Dios hace tiene despropósito, nada. Yo me imagino a los sacerdotes dicen, no, yo no voy a ser trompetero, pues nada más, dije. Pero usted no sabe lo importante que era que suene la trompeta. No, pero de trompetero uno tiene pega de vez en cuando, nomás tiene que esperar que se mueva la nube para tocar. Es muy aburrida la pega que me tocó. Pero miren la importancia que tenía, era súper importante. Fíjese, fíjese un ratito conmigo. A 1 Corintios. Capítulo 14. Vamos a leer. Versículo 7. 1 Corintios 14, 7. Lo voy a poner en contexto. Había un desorden en el pueblo, ¿saben? El Espíritu Santo había dado el don de lenguas a algunos, y estos, en lugar de usar el don de lenguas para glorificar a Dios, se largaban a armar griteríos en lengua en el culto y había un desorden ahí, y todos gritaban y todos. Entonces viene Pablo y dice, oye, esperen un ratito, así no es. No se trata de mostrar, yo oro en lengua, miren cómo oro en lengua. No se trata de eso. Todo lo que Dios nos da no es para mostrarnos a nosotros, todo lo que Dios nos da es para mostrarlo a Él. Y si ustedes crean un desorden en la iglesia, les dice Pablo, el problema es que no están mostrando a Dios, están mostrando, Dios no es un Dios de caos, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Entonces, versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta, versículo 8, diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también nosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. ¿De qué está hablando? Hermano, mejor que hablar 2 horas en lenguas es predicar 10 minutos en palabras que se entiendan y que sean las verdaderas palabras del Evangelio. Quiero volver a Números 10, porque mi intención no es hablar del don de lenguas, precioso don, por cierto. Pero no quiero hablar de eso, no quiero hablar del don de lenguas mal utilizado. Lo que quiero que usted mire aquí es que las trompetas tenían un propósito. Usted y yo, como cristianos evangélicos, como hijos de Dios, tenemos un propósito. Y ese propósito es la alabanza de la gloria de su gracia. Se me volvió loca la máquina. Estamos fritos. Nosotros hemos sido llamados para la alabanza de la gloria de su gracia, hermanos. Entonces, ¿y cómo es que vamos a traer alabanza a la gloria de su gracia?
o cómo vamos a glorificar su gracia. En primer lugar, mostrando la gracia en nosotros, pero en segundo lugar, siendo trompetas para los demás. Los que tocaban las trompetas eran los sacerdotes. Usted y yo somos sacerdotes, debemos tocar la trompeta. Y con esto no es a que se me vayan de aquí a Los Pozos a comprarse una trompeta, no. El sonido que damos ahora es el evangelio de Dios. El sonido de guerra, de salvación, de avanzar, de retroceder, de esperar, etcétera, etcétera, es el evangelio de Dios. El evangelio es el que nos guía como trompeta en medio de los tiempos difíciles. Dios establece una voz de mando por parte de los sacerdotes utilizando trompetas. Y las trompetas tenían un propósito: convocar, alertar, frenar, preparar para la guerra, avisar fiesta. ¿Acaso no son las cosas que provoca la palabra cuando la predicamos? ¿A usted alguna vez no le ha puesto en alerta o escuchar una porción de la palabra y usted ha dicho, oye, esto es una guerra? El diablo está tratando de robarme la paz y está tratando de apartarme del lugar donde Dios me puso, haciéndome caer en un adulterio, por ejemplo. Y usted escuchó una prédica sobre adulterio y usted dice, no, un ratito. He escuchado la trompeta y hay guerra, este asunto, me preparo para la guerra. Y sé cómo pelear con el enemigo del adulterio. ¿Cuántos saben cómo se pelea con el enemigo del adulterio? ¿Cómo? ¿Esto qué? Hay una sola manera y es corre por tu vida, huye. No hay manera de pelear. El papá de mi sobrino Gustavo decía, para mí la mejor llave que he aprendido es la última. Yo le decía, ¿cuál es la última llave? Salir corriendo. Ahí no le pegan a uno, no lo alcanzan. En el caso del adulterio, de la fornicación, de los pecados sexuales, es huyendo, no hay otra. No hay otra. Pero la trompeta también te prepara para la guerra. Por ejemplo, ¿cómo batallo con el enemigo que se llama odio? ¿Cómo batallo con ese enemigo? Se levantó el odio, ¿y cómo debería sonar la trompeta? El que me diga eso puede irse antes, hermanos, aunque hay gente que se enoja porque digo esto, pero es una broma. Es para ver si así despiertan. Hay quienes me critican por eso. Ya le ayudó. Ya le ayudó Dios. Aquí hay que sacar la herramienta adecuada, hay que sacar el arma adecuada para pelear en cada situación. Mi corazón está lleno de odio. ¿Qué hago? Muy bien, Charicastro. Váyase. Ah, no, fue su hija. Es que como hablan igualingo y tienen la misma traza. Hermano, amar contra el odio es amor. Ah, venís a odiarme, te voy a amar. Ese es el punto. Ahora, ¿cómo se nota cuando un soldado en la vida cristiana está desubicado? ¿Cómo se nota, verdad? Anda odiando a todo el mundo y anda bravo. Y se le nota en el rostro porque se amarga y anda amargado. ¿O no? Pero la trompeta sigue sonando. Sigue sonando. Pelea. Ya Dios venció por ti. Dios ya venció por ti. El pecado no se puede enseñorear de ti. Aunque suena la trompeta, en realidad Dios pelea por ti, Dios peleó por ti y Dios peleará por ti. Pelea a la manera de Dios. Pero además anuncia y denota fiesta. ¿Acaso no es maravilloso saber? Mira, el Rey de Gloria conoce tu pecado. Y el Rey de Gloria está airado todos los días contra el impío y el pecador. Pero decidió amarte. ¿Acaso no es motivo de fiesta? Siendo lo que yo era, que el único Dios que hay, el todopoderoso Dios, conociéndome me ame. ¿Es motivo de fiesta o no? Si eso no alegra tu corazón, no sé qué te pueda alegrar. Ya te voy a tocar una trompeta que te va a gustar. Dios tiene provisión económica para ti. Y esa es una verdad. Dios tiene provisión económica para ti. Ahora piensa en esto. La actitud de los corazones cuando sonaba la trompeta era recordar a Dios.
Dios está con nosotros. Está sonando terrible, va a haber guerra, pero Dios está con nosotros. Pero al mismo tiempo están sonando las trompetas y Dios desde el cielo está escuchando y dice, mi pueblo está siendo perfeccionado por mí. Voy a cuidarlos uno por uno. Me voy a preocupar de que en medio de esta prueba salgan victoriosos. Ese era el punto, para eso estaban. Las trompetas hacían que Dios se acuerde de ellos y las trompetas hacían que ellos se acuerden de Dios. Ok, esa era la teoría, vamos con la práctica. Mire, vamos al capítulo, al versículo siguiente. Dice, en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. Ok, voy a poner como punto 2. Dios guiaba con la nube y ordenaba con las trompetas. Hermano, las trompetas dan el aviso. Los tiempos son de Dios. Amén. Nosotros damos el aviso. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Prepárate. El tiempo lo decide Dios. La nube se mueve cuando Dios quiere. Las trompetas anuncian todo el tiempo en diferentes situaciones y el propósito es ordenar al pueblo. Las trompetas están sonando constantemente hoy en día. Hay quienes se ríen de las trompetas, hay quienes oyen las trompetas, ¿verdad? Pero el pueblo se prepara, el verdadero pueblo se prepara para la batalla, sí. Sí. Correcto. Miren, ¿qué vamos a hacer? Lo decide Dios. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Lo decide Dios. Y la manera como le instruye es la trompeta y el mover lo produce Él a través de la nube. Lo mismo pasa ahora. ¿Quién es el que pone el querer como el hacer? Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Somos más bienaventurados que Israel. No tenemos una nube visible, pero tenemos a Dios dentro de nuestro corazón. Y Él nos guía a hacer lo que es correcto. Y Él nos agudiza el oído para oír la trompeta. Ahora, es Él quien decide qué, cómo y cuándo. Es Él, no tú y yo. Dios sabía que la tendencia de los hombres, Dios conoce, Dios creó a los hombres y Dios conoce la naturaleza caída también. Y sabe que la naturaleza de caída del hombre es hacer lo que a Él le da la gana y el hombre lo hace centrado en sí mismo y pensando en sí mismo. Pero Dios aquí ordenó. Ahora quiero que miren una cosa. Estaba la nube, estaban las trompetas, ¿verdad? Era necesario un orden de marcha. Ahora, Dios ya había dado un orden de marcha y una manera como iban a marchar. Si usted se da cuenta, Dios los ha venido instruyendo y ahora es el cumplimiento de esa instrucción. Ahora, qué importante que es que el pueblo conozca, entienda y esté atento a las instrucciones de Dios. Porque dice, partieron de los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos y Nazón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab de Elón. Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari que lo llevaban. ¿Se acuerda? Por una razón Dios les había establecido dónde se acomodaban. Escuche.
donde Dios lo ha puesto, es donde usted tiene que estar. ¿Sabe? Hay nubecillas cargadas de pecado que van de aquí para allá. Hay mujercillas cargadas de pecado que van de casa en casa y no terminan nunca de aprender. Usted tiene que oír la trompeta y donde Dios lo ponga, usted permanecer ahí. ¿Está aquí? El día que toque irse, Dios se lo va a decir. Cuando a mí viene alguien y me dice, me estoy yendo, pastor, porque sabe la gente de aquí no sirve para nada, pastor. Quiero decirle que a mí nomás, a mí, todo a mí, todo yo, y todo yo, ¿dónde el chavo, no ve? Todo yo. Yo siempre le digo, mi amado, ¿usted ya oró? Yo confío que si usted es un hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu lo está mandando a irse. Si usted tiene certeza de que el Espíritu lo está mandando a irse, ¿quién soy yo para impedir lo que el Espíritu está haciendo? Ahora mire, si usted se está yendo por bronca, por orgullo, por soberbia, por enojo, ¿sabe? Usted va a ir para allá, el Espíritu lo va a guasquear y usted va a volver aquí con la cola entre las piernas. Y eso que no tiene cola. Entonces es importante que nosotros sepamos dejarnos guiar con el Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad. Mire, pastor, yo estoy contento con usted, la palabra me gusta, pero los hermanos no me gustan, así que me voy. O como dijo alguien, esta no es la mejor iglesia del mundo. Yo le dije, no, nunca hemos dicho, de hecho somos la peor. Pero también la gente de aquí no es la mejor gente de la iglesia, no es la mejor iglesia. Nunca hemos dicho que la gente de aquí sea la mejor gente. De hecho, siempre le estoy refregando en la cara a ellos y a mí que lo vil y lo menospreciado fue lo que escogió Dios. ¿Verdad? Pero usted tampoco es un buen pastor. Nunca he dicho que soy un buen pastor. Dependo del buen pastor y si él por su gracia me usa y tengo miles de defectos y tengo miles de errores y me los hacen notar y me avisan y me dicen cállese y esto y no diga esto y diga lo otro y se equivocó en esto y me siento feliz por eso. Ahora, si tú miras eso, si esa es tu actitud, no tiene sentido quedarte en un lugar donde no estás siendo bendecido. Pero aún a pesar de eso, mi consejo sano es, hermano, pregúntale a Dios. Calma tu bronca, calma tu enojo, calma tu crítica, calma tu odio y pregúntale a Dios. Y trata de escuchar la trompeta para saber si avanzás o no. No vaya a ser que avances y después tengas que volverte. No vaya a ser que avances y después andes deambulando sin saber a dónde estás, porque te apartaste de la tribu donde Dios te puso. No sé si me explico. Ellos marchaban en un orden, había un orden, tenían que ir juntos, necesitaban marchar juntos, había un propósito. Los de Coat no podían decir, no, yo estoy apurado, ahorita no soy para esperar a nadie, me voy. No, tenían que esperar que los sacerdotes dejaran el tabernáculo. Qué historia complicada, hombre. Estamos a expensas de lo que les dé la gana a estos otros. Bueno, Dios trabaja en nuestros corazones de esa manera. El pueblo de Dios no marcha uniforme, marcha unánime. No es que tú tienes que ser gadita o que tú tienes que ser levita o que tú tienes que ser de Judá. No, espera un ratito. Cada uno tiene su lugar que Dios le ha puesto y cada uno tiene su orden de marcha. Y aún estando en un lugar, no es que vos sos general de ejército, esto, no. Dios establece. Aquí estaban establecidos, Dios había establecido cada persona. El orden es de Dios. Amén. Entonces, las trompetas sonaban cuando la nube se movía. La nube se movía para que Moisés dé la orden. ¿Se movió la nube? Sí. ¿Qué dice Moisés? Es el orden de Dios. No, Dios ha mandado a predicar y yo voy y predico donde me dé la gana. ¿Qué me importa si Picolín lo sabe o no lo sabe? ¿Quién es pues Picolín? Yo dependo de mi pastor Jesucristo. Espera un ratito. ¿Estás seguro que Dios te mandó?
Y si Dios te mandó, ¿cuál es el problema de reportarte con el que está adelante y decirle, estoy yendo allá, ¿le parece bien o no le parece? Es que de repente me dice que no. Sí me acuerdo de una persona amada, se sentó en mi escritorio y me dijo, estoy viniendo a contarle que me iba a casar y ya no me voy a casar. Pero qué maravilla, le dije. ¿Y qué fue? No era cristiano el personaje, aunque se decía cristiano. Y no era del Señor. ¿Y por qué no me contó antes? Le dije, no. Porque yo sabía que usted me iba a decir que no. Hermano, Dios pone al que está delante con un propósito. Moisés estaba con un propósito. Se le revelaban, pero había un propósito. Orden, diga conmigo orden. De eso se trata esto. Orden. Si usted no aprende a respetar el orden, Dios no lo pondrá en lugares de eminencia porque usted no ha aprendido. Porque el que no aprende orden, el que no aprende a sujetarse, cuando lo ponen en eminencia es un tirano. Usted necesita aprender a sujetarse, a someterse. Llevo 4 días, tengo que poner en disciplina a una persona que hizo algo que Dios no mandó y lo hizo en el nombre del Señor. Y tengo que hacerlo porque amo a esta persona. Y le vengo dando vueltas al asunto porque no quiero lastimar a esta persona. Pero hermano, podemos ahorrar tanto problema si tan solo buscamos la dirección del Señor y lo hacemos como Dios manda. Había un propósito aquí. Dios guiaba con la nube y ordenaba con las trompetas. Dios tiene su manera de hacer las cosas. No podemos ir en contra de lo que Dios establece. No podemos. Un siervo amado me dijo, por último yo sé más que usted, me dijo cuando comenzábamos. Y le dije, es verdad, vos sabés mucho más que yo. Ahora anda a preguntarle a Dios por qué me pone a mí y no te pone a vos, pues. ¿No es cierto? Si no se trata de, esto no es por mérito humano. De hecho, a los peorcitos es a los que Dios nos pone adelante. No, este se está creyendo. No me estoy creyendo, hermano. Pero siempre pensá, si alguien está delante tuyo, es porque Dios lo puso. Y si Dios no lo puso y vos te sujetás para Dios en aquel que Dios no puso, Dios te honrará a ti y se encargará de destruir al malvado que ha tomado el lugar que Dios no le mandó. ¿Me dejo entender? Siempre digo, ¿no estás de acuerdo con cómo se maneja la iglesia? Ora para que Dios me mate. Es simple. Es simple. Es simple. Señor, mátalo. No sirve. En lugar de que andes hablando por allá, ora para que Dios me mate. Si no soy de Dios, Dios me va a matar. Pero si Dios me puso aquí, sujetate. Y cuando hablo, estoy hablando de esta iglesia, pero la enseñanza es para quien está del otro lado y que se sujeta a un pastor de su iglesia o que no se sujeta. Ese es el punto. Porque Dios trabaja en un orden. ¿Por qué tiene que ser general tal y cual? ¿Por qué tienen los de Coat salir después? Y yo quiero que salgan antes los de Coat. ¿Acaso ellos no son los sacerdotes? Ellos deberían ir adelante. ¿Por qué no van adelante? Porque Dios no dijo que vayan adelante. Simple. Hermano, el pueblo se dedica a cuestionar lo que Dios hace. Y en lugar de juntar, desparrama. No te metas donde Dios no te mandó. Y si Dios te mandó, te aseguro que va a poner en el que está delante la misma convicción y vas a poder ir. Porque acuérdate, si se trata de tu vida, si se trata de tu vida, de algo personal tuyo, Dios te va a hablar, al primero que le va a hablar es a ti y te va a confirmar a través de otra persona. Pero si se trata de algo de la iglesia, Dios le va a hablar al que está delante respecto de lo que está, de la inquietud que hay en tu corazón. ¿Me dejo entender? No se trata de yo voy a hacer tal cosa porque nosotros somos más valientes que los otros y esto. No, hermano, no. Somos exactamente igual todos. Los pastores no somos más que nadie. De hecho, tu obligación delante de Dios es cuidar a tu pastor. Y no estoy hablando solo por mí, por favor, no digan, ay, es que viene a que ya Picolín está pidiendo que. No,
porque sé que lo primero que haces es hablar eso. Lo que quiero es poner tu corazón en la actitud correcta delante de Dios. Vuelvo a repetir, ustedes no son mis ovejas, amados, no son mis ovejas. Pero saben, yo soy su pastor. La Biblia dice, os daré pastores. Tu pastor, hermano que me estás escuchando del otro lado, tu pastor es el que Dios te estableció. Él te lo ha dado. Entonces, tenés la actitud correcta para con tu pastor. Tenés la actitud. Y no te enojes cuando tu pastor cuando tu pastor te amonesta, cuando tu pastor te estorba. No te enojes. Está cuidando tu vida. ¿De qué estará bravo Picolín? No estoy bravo, mis hermanos, por si acaso. Estoy contento. Pero pongo énfasis en esto, porque la actitud del corazón es rechazar lo que Dios dice. Los sacerdotes están desarmando el campamento mientras hay unos que ya están marchando. Y cuando el campamento es desarmado, recién se mueven los hijos de Gersón y los de Merari. Versículo 18. Luego comenzó a manchar la bandera del campamento de Rubén por sus ejércitos. Y Elisur, hijo de Sedur, estaba sobre su cuerpo de ejército. ¿Quién puso a Elisur, hijo de Sedur, sobre su cuerpo de ejército? ¿Quién? Dios. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surizadai. Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. Luego comenzaron a marchar los coatitas llevando el santuario, y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín por sus ejércitos, y Elisama, hijo de Amiúd, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan por sus ejércitos, a retaguardia de todos los campamentos, y Ahiezer, hijo de Amisadai, sobre su cuerpo de ejército. Los de Dan los danitas podrían decir, ¿por qué nos mandan atrás a nosotros? Nosotros queremos ir adelante. ¿Por qué atrás, Moisés? Queremos ir adelante, viejo. Vos nos mandás allá. Espera un ratito, es el orden que puso Dios. No sé si me explico. Hermano, andás cuestionando, se te pone, te enojas, no se te pone, te enojas. Tenés que revisar la actitud de tu corazón, porque la actitud de tu corazón está creando desorden en el lugar donde estás. Estás creando desorden en medio del cuerpo, y Dios es un Dios de orden. El así dice Jehová, y hablar en lengua se ha puesto muy de moda en este tiempo, y se dicen cosas en el nombre de Jehová que Jehová no ha dicho. Y lo único que provoca esto es Babilonia, es confusión, es desorden. Lo único que provoca eso es que Nimrod empieza a meterse en la congregación. 26, el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. 27, y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Ese era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Ahora quiero mostrarte una cosa. Esto es hasta el 28, 11 al 28. Aquí. La nube se movía para que Moisés dé la orden. Todos marchaban en el orden y lugar y función que Dios les estableció. Ahora mira, quiero mostrarte algo súper importante. Versículo 29. Entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Reuel, madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Escuché. Voy a poner aquí. Es importante confiar en Jehová. Lo voy a poner para que sea más actual: confiar en Dios en todo tiempo y circunstancia. ¿Sabe? Aquí está este Moisés timorato.
Aquí está este Moisés que ha sido tratado por Dios, pero que necesita continuar siendo tratado por Dios, porque mientras estemos en esta tierra, Dios va a tratar nuestros corazones. Mira, tú estás siendo tratado por Dios esta mañana. Probablemente estoy diciendo cosas que te chocan, que te enojan, que te llenan de bilis el estómago, o quizás estoy diciendo cosas que te confirman. Tú estás siendo tratado por Dios a través de la palabra. Y es importante confiar en Dios cuando le vemos, cuando conocemos la situación y cuando no la conocemos. Piensa en esto. ¿Cómo ellos sabían que se tenían que mover? Cuando la nube se movía, ¿cómo sabían hacia dónde tenían que ir? Hacia dónde la nube iba. A ver, perfecto. La nube se levantaba y empezaba a irse para ese lugar. Y ellos tenían que marchar en el orden de Dios, ¿no ve? ¿Qué significaban las trompetas? Significaban que Dios estaba con ellos, ¿verdad? Dios está ordenando el campamento y Jehová está en medio de nosotros. ¿Qué significaba la nube? Yo estoy en medio de ustedes y yo los guío. Vienen por donde yo les digo, yo los llevo por donde tienen que ir. Ahora, ¿qué hace Moisés pidiéndole a uno que no es del pueblo de Dios que vaya con él para que los ayude a caminar por el desierto? No puede ser tan cabezón, digo yo. Pero nosotros somos iguales. Hermano, yo no entiendo. Hay cristiano evangélico que va y consulta al diablo. ¿Cómo es posible? Hay cristiano evangélico que anda haciendo invocaciones. Yo digo, estos son pseudo cristianos. Ahora mire, más cuerdo está el otro. Y le dice, y él le respondió, yo no iré, sino que marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo, te ruego que no nos dejes. Mire pues el argumento, porque tú conoces los lugares donde donde hemos de acampar en el desierto y nos serás en lugar de ojos. Oye, espera un ratito. ¿Dónde está tu confianza? Y pasa cuando usted va a alguien del mundo y le dice, mire, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted qué me aconseja? Usted que tiene un masterado y usted que tiene 3 maestrías y usted que tiene un doctorado y usted que es licenciado, ¿qué me aconseja? Pidiendo consejo a quienes no conocen a Jehová. Mucha locura, ¿no? ¿Y quién es el que está cometiendo ese terrible error? Moisés. El que piensa estar firme. Mire que no cae. Es que vamos a ir por el desierto y vos conocés el desierto. Pará un ratito. ¿No será que el que creó el desierto conoce mejor el desierto que cualquier ser humano? Hablaba cara a cara con él y no, por favor, es que si vos no venís conmigo, Fernando, esto no va a dar cierto. Hermano, muchas veces el apartarte de algo o de alguien va a hacer que escuches la voz de Dios y que tengas la guía correcta. No hay cosa mejor que preguntarle a Dios. Sí. Correcto, correcto. Era igual que nosotros. Si de hecho yo te estoy hablando de Moisés, para que vos entendás, si Moisés falló, vos estás propenso a fallar. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Espera un ratito. ¿Qué está diciendo? El arca del pacto iba adelante buscándole lugar de descanso. Y este necesita que vaya un tipo y les ayude. Qué cabezonazo, ¿no? Es importante confiar en Dios en todos tiempos y circunstancias. Yo no sé cómo está tu día hoy. Yo no sé qué desesperación tenés hoy. Yo no sé si estás en el desierto hoy. Pero entendelo, el desierto es la escuela de Dios. Si Dios te metió ahí, Dios te va a guiar ahí. Lo que tenés que hacer, ¿saben por qué estaba el pueblo en el desierto? Porque no creyeron a Dios por incredulidad.
Entonces, en medio de tu desierto, hermano amado, volvete a la credulidad, volvete a la fe, volvé a hablar con Dios, decirle, así me siento. Hermano, sé de cristianos que cometieron un error un día y por ese error que cometieron se autocondenan forever and ever. En lugar de volverse a Dios y decirle, Señor, perdóname, restáurame y cambia mi vida. Estoy arrepentido, no lo hago más. ¿No saben qué hacen? Se autoculpan. No, porque yo una vez, Dios no me va a perdonar y es que lo que hice y lo tengo aquí en el corazón y me acuerdo. Y se están amargando la vida ahí. Deja que Dios te guíe. No confíes en alguien que no conoce mejor que Dios el desierto. Dios te ha puesto en un desierto con un propósito y es edificar tu vida. El desierto es la escuela de Dios. Lo sabe Isabelita, ¿no? Una temporada Isabelita decía, Dios lo pone a uno en el desierto para que uno aprenda. Era la enseñanza de Isabelita una temporada. Y es verdad, es verdad. El arca iba con ellos. En otras palabras, ¿sabe qué significaba el arca? Dirección de Jehová, sabiduría de Jehová, pero por sobre todas las cosas, misericordia de Jehová. Porque ¿sabe desde dónde salía la voz de Jehová? Desde el propiciatorio. Desde ahí se escuchaba la voz de Jehová. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Perfecto, quiero mostrar esto, quiero poner esto. Esto es 36, ok. Moisés necesitaba entender que Dios es la provisión. No dependamos de hombre, no dependamos de sabiduría humana, no dependamos de nosotros mismos, dependamos de Dios. Dios es la provisión en cada tiempo. Por otra parte, ellos tenían el arca, voy a poner aquí, gracia, misericordia y amor incondicional de Dios. Tenían el arca, ellos también tenían el tabernáculo. Voy a poner aquí, Dios viviendo entre los hombres. Ellos tenían el arca, ahora ellos tenían la nube. Voy a poner entre Dios guiando a su pueblo. ¿Para qué necesitaban de alguien más? ¿Para qué necesitaban de alguien más? El arca, el tabernáculo, la nube. Por si eso fuera poco, las trompetas. Voy a poner entre paréntesis Dios ordenando el campamento o a su pueblo. El campamento de su pueblo. Y finalmente tenían las banderas. Guía individual de Dios a cada grupo. Todo lo que acontecía establecía el orden de Jehová. Por si eso fuera poco,
si eso no te basta, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. No sé si se acabó el... No sé si se ha acabado el... No sé si se ha cortado el audio o no. Bueno, sigamos. Hermano, por si eso fuera poco, Dios estaba disponible para marchar con ellos. Pero en esta marcha, Dios iba adelante, Dios iba atrás, Dios iba en los flancos y Dios iba en ellos mismos. Dios era el todo de ellos y Él iba con todos. ¿Me dejo entender? O sea, en medio de ellos está Dios, adelante de ellos está Dios, atrás de ellos está Dios, a los costados está Dios. ¿Qué más seguridad tenía que buscar en un hombre? Pregunto. Busque a Dios, dependa de Dios. 36. Y cuando ella se detenía decía, vuelve Jehová, oh Jehová, a los millares de Israel. Dios era la seguridad de ellos constantemente. Amén, mis amados. Entonces, tres cosas hemos visto hoy. Dios establece una voz de mando por parte de los sacerdotes utilizando trompetas. Eso es para su gloria y es para ordenar el pueblo. Dios guiaba con la nube y ordenaba con las trompetas. Aunque hay las trompetas, quien ordena marchar es Dios, ¿verdad? El movimiento lo determina Dios. Y finalmente, es importante confiar en Dios en todo tiempo y circunstancia. Usted necesita confiar en Dios en todo tiempo y circunstancia. No deje que las circunstancias hagan que usted aparte su mirada de Dios. No mire al problema, mire a Dios. No mire la dificultad, mire a Dios. No mire el tamaño de su enemigo, mire a Dios. Dios es más grande que cualquier cosa. De eso se trataba esto. De eso se sigue tratando esto. Dice que las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza. Pues esa es la idea. Dejémonos enseñar esta mañana con el Señor y entendamos su palabra y caminemos en su palabra. Amén, mis amados. Y acuérdese, usted no obra solito cuando quiere y como quiere. Hay un orden, acuérdese. Hay un orden. Dios es el todo del pueblo. Dios es el sustento. Dios es el que pelea por nosotros. Dios es el que nos guía. Dios es el que nos manda. Dios pone un orden. Preocúpese. Todo lo que usted hace, mi amado, debe hacerlo como para Dios y no para los hombres. Matrimonio, trabajo, congregarse, servicio en la iglesia. Todo lo que usted hace lo debe hacer como para Dios y no para los hombres. Acuérdese, Dios es soberano. Dios es soberano. Pero además de eso, Dios es un Dios de orden. Busque el orden de Jehová y sométanse unos a otros en el temor del Señor. Amén. ¿Oramos? Padre, gracias por este tiempo. Te bendecimos, te exaltamos, Señor. Ordena tu pueblo, Señor. Ordena tu iglesia. Y permítenos entender, Señor, que es tu iglesia y que nosotros somos tuyos y que te pertenecemos. Y, Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Dios mío, muchas gracias. En nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.